El Señor los bendiga mucho. Amén. Mira que está a tu lado, decirle que Dios te bendiga. Usted nunca se olvide de bendecir y sobre todo a los hermanos de la fe. La bendición es tan importante porque la bendición a veces creemos que es la economía, la bendición es el bien de Dios. Y cuando yo suelto sobre la vida de mi hermano esa palabra, que Dios te bendiga, estoy diciendo que el bien del cielo pueda abrazarte, que pueda llenar tu vida, tu casa y tu familia. Amén. Necesitamos días de ser llenos de Dios. Amén. Yo quiero hablarles sobre ser transformados. Gracias, Bruno. Ser transformados. ¿Ser qué? Transformados por el Señor. El día viernes estuvimos hablando que somos llamados constantemente a vivir una vida de poder, poderosa en Dios. Y allí algo que hablábamos el día viernes era que el Señor dijo, recibiréis ¿qué? Poder, poder. Cuando venga sobre ustedes, ¿quién? Ahora, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Acá adentro. El tema está que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Desde el momento que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él llenó nuestras vidas con su Espíritu. Dice que Él puso una medida de fe, pero el Espíritu lo puso en plenitud. Fíjese, dos cosas tan importantes. Jesús puso una medida de fe, diga conmigo, medida de fe. La medida de fe es una medida y nosotros somos encargados de hacer que esa fe, ¿qué pase? Crezca y no mengue. Por eso es que usted atraviesa distintas situaciones, circunstancias, adversidades, como dice la palabra, tribulaciones. Ahora, esas tribulaciones, problemas, de la índole que usted quiera decir o proponer, ¿sí? Lo que el Señor está queriendo es que nuestra fe crezca y que nosotros podamos ver a Dios obrando sobre cada circunstancia o adversidad. ¿Ha visto a Dios obrando en su vida? Bueno, no se compara a lo que Dios le va a mostrar. Entonces Él puso una medida de fe, pero el Espíritu Santo no puso una medida. Él puso la plenitud del Espíritu. Porque el Espíritu no se puede medir. Diga conmigo, no se puede medir. Amén. No se puede medir. No, el día viernes yo les decía, no es que usted agarra 1 litro de Espíritu Santo, ¿sí? O medio litro, o tengo el tanque lleno, medio. No. El Espíritu Santo habita en plenitud. Ahora, ¿qué sucede en nuestras vidas? Nosotros somos los que limitamos el poder del Espíritu Santo. Están hermosas las canciones cuando le decimos, Señor, llename, ¿no? Porque es una forma, no es que el Señor viene y derrama, es una metáfora, pero en realidad lo que estamos haciendo es despojándonos nosotros para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Entonces, diga conmigo, el Espíritu Santo habita en plenitud. Ahora, el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira y todas esas cosas que nosotros tenemos son las que limitan que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Me va comprendiendo en esta mañana? Entonces, el Espíritu Santo quiere manifestarse en usted. Usted ha escuchado, como les decía el domingo pasado, ese texto donde dice que ponían los enfermos, ¿sí? Al costado, eran tanta la cantidad que Pedro pasaba y los enfermos eran ¿qué? Eran sanos. ¿Pero por qué eran sanos? Porque Pedro estaba saturado en el Espíritu. Vamos al libro de los Hechos, y uno mira allí, queda totalmente maravillado, ¿no es cierto? Las obras que sucedían. Pero yo les decía algo el día viernes, cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, dice que ellos no tenían nada propio. ¿Me escuchó? No tenía nada ¿qué? Propio.
Y yo no estoy diciendo con esto, no quiero hacer una apología de que tenemos que vender todo, por favor, lejos de eso. Sino que muchas veces nosotros nos apropiamos de las cosas naturales y materiales y carnales. Y mientras nosotros nos llenamos de eso y abrazamos eso, el Espíritu Santo se mantiene en una medida. Por eso es que el Espíritu Santo se manifestaba tanto en el libro de los Hechos, porque ellos se despojaron de todo lo que tenían. Cuando les quiero hablar de ser transformados, y yo he puesto que solo el Espíritu Santo puede transformar una vida, dígame un gran amén. ¿Qué es ser transformados o transformar? Dice que es cambiar, o modificar la forma de uno mismo. Es cambiar, modificar la forma de uno mismo por acción propia o de otros, ¿sí? Dice de un modo significativo, de un modo radical. Y usted sabe que en esta definición natural uno no puede cambiar por sí mismo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hemos tratado de cambiar y no podemos. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios tantas cosas y no pudimos cumplirlo? La única forma que nosotros podamos cumplir lo que prometemos a Dios es a través del Espíritu de Dios. Entonces el hombre se esfuerza y quiere cambios, pero esos cambios son tan cortitos como dura esa ilusión. Vemos hoy en día, y podemos hablar, ¿no es cierto?, que cuando uno se casa, ¿no? Se casa, y uno se casa con una ilusión. Y usted va a ver hoy cómo esa ilusión muchas veces se desenvanece. Y hoy tenemos como modelos las gentes que están en los medios de información, de televisión, ¿no es cierto? Y tomamos como eso como modelo. Ahora, ¿qué pasa? ¿El amor de una persona puede desvanecerse? El amor humano seguramente, pero es ahí donde necesitamos la llenura del Señor para amar a nuestra esposa, para amar al esposo, para amar a los hijos, para amar el trabajo, para amar a Dios. El amor que viene de Él, dígame un fuerte amén, porque nuestro amor es limitado. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de transformación, lo que el Señor quiere es que nuestras vidas sean totalmente quebradas en lo que es lo humano para ser construidas en lo que es lo espiritual. Lo humano usted va a ver que es limitado. Lo humano siempre buscará el bien propio. Lo humano es egoísta. Pero cuando vamos a lo espiritual es ahí donde Dios comienza a hacer algo sobrenatural sobre cada una de nuestras vidas. Usted sabe que el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo es que podamos ser transformados por Él. No por nosotros, sino por Él. Y para ser transformados por Él, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Me va comprendiendo en esta mañana? Dígame un amén grande ahí. Amén. ¿Sí? Si esa transformación, sin esa transformación, somos naturales y no espirituales. Y puse un ejemplo, ¿no? Si usted ha leído la Biblia, usted sabe un hombre llamado Pedro. ¿Cómo se llamaba? Pedro, que hemos predicado la semana pasada sobre la vida de Pedro. Usted va a ver, Pedro era un hombre natural y espiritual. Y nosotros muchas veces somos naturales y espirituales. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el hijo del... Se me trabó la lengua. ¿El hijo de quién? ¿De quién? Del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y Pedro estaba agrandado como galleta en el agua. ¿No es cierto? Tuvo su parte espiritual, pero al ratito, ¿qué le dijo? Jesús, no vayas a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Salí de mí, ¿quién? Satanás.
Pedro fue aquel que quiso hacer su propia justicia y le cortó la oreja a Maico, usted sabe, el romano. Le cortó la orejita y el Señor tuvo que salir a reparar. ¿Cuántos líos nos mandamos nosotros y el Señor tiene que salir a reparar? ¿Cuántos me dicen amén? A ver, levante la mano y diga, yo me mando muchos líos, ¿sí? ¿Y qué sale? El Señor dice, no, todavía no entendiste nada. Tenés que ser transformado. Tenés que ser transformado. Entonces, precisamos, ¿sí?, ser transformados por el Señor Jesús. Amén. Jesús les dijo algo, que tenían que esperar la promesa del Padre. ¿Qué tenían que esperar? Jesús sabía y sabe que la única forma que nosotros seamos transformados es mediante su Espíritu. No hay otra forma, queridos hermanos. Usted no puede llevar adelante su familia, su casa, su noviazgo, sus hijos, el trabajo, lo que sea, si nosotros no somos transformados. Y en esa transformación, que quiero hablar un poquitito más adelante, amerita un montón de cosas nuestras, porque el Señor ya hizo todo. En el libro de Isaías, creo, capítulo 5, el Señor habla y dice, ¿qué puedo hacer yo más por mi viña? O sea, ¿qué puede hacer más Dios como Padre sobre nosotros si todo lo que tenía que hacer se comprimió en quién? En Jesucristo. Jesucristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Y Él dijo, yo me voy, pero les voy a dejar algo tan importante. Alguien igual a mí que va a estar con ustedes hasta el fin, hasta el día que los venga a buscar. Entonces vemos que Dios sabe, tanto en usted como en mí, que la única forma que podamos ser transformados y llevar hacia adelante todo es mediante su Espíritu. Amén. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el libro o en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, algo muy parecido Jesús les dice. 24:49. ¿Lo encontró? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea, lo que nosotros tenemos, diga conmigo, lo que yo tengo, no es mío. ¿De quién es? Es de Dios. Por eso le decía que en esta semana, cuando usted se disponga a orar y a ayunar, sepa que lo que usted tiene es de Dios. El Espíritu Santo que está en usted dice que Él intercede con gemidos indecibles. Él intercede delante del Padre por usted y por mí. Su oración, mi oración, muchas veces no llega tal cual llega, porque si no, muchas veces seríamos destruidos. Sino a través del Espíritu Santo llega nuestra oración al Padre. Y aquí podemos ver que el Señor Jesús les dice a ellos, y aquí yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. ¿No? Y nos habla de algo muchas veces contrario a lo que el Señor nos habló a principio de año, de avanzar, de ver las situaciones o dificultades e ir hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos adelantamos? Yo creo que la palabra de Dios, cuando nos habla de un avance, es este avance.
el avance de poder ser transformados por el Señor y el avance de esperar que el Señor transforme mi vida, mi corazón, a través de su glorioso Espíritu. Porque cuando el Señor nos lleva a esa fe, a empujarnos hacia adelante, es donde nosotros tenemos que tomar la decisión, qué es lo que hacemos. Y usted puede ver que la promesa del Padre iba a transformar a cada uno de esos hombres y mujeres en testigos fieles. Cuando volvemos, recopilamos un poquito, decimos, ¿por qué tengo que ser transformado? Usted sabe que usted y yo tenemos que ser transformados porque es la única forma que entremos al cielo. ¿Me escuchó? No hay otra forma si nuestras vidas no son transformadas por el Espíritu. A menos que el Señor trate con nosotros, a menos que el Señor nos rompa, nos quebrante, y quebrante nuestra humanidad, nuestra naturaleza, quebrante lo que nosotros somos, es imposible, es imposible. Por eso el Padre envía al Espíritu Santo, porque sabía que de la única forma de volvernos a juntar era que su Espíritu esté en nosotros. Es donde nosotros tenemos que ser sensibles, donde nosotros tenemos que ser entendidos y ya no pelear más con lo natural, sino entender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La promesa iba a transformarlos para ser testigos. La promesa sobre tu vida y mi vida nos está transformando porque estamos en un proceso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Nota algún cambio en su vida o no? Claro, no sé cuántos años usted tiene de cristiano, pero así tenga 2 meses, un día, o tenga 50 años en el Evangelio, usted un cambio tiene que notar. Hay cosas que uno hacía y ya no hace, o por lo menos se da cuenta que están mal. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces ese es el proceso de transformación del Espíritu. Porque si nosotros no somos transformados, ¿sí?, nuestras vidas siempre seguirán lo mismo. Es ahí donde entra la lucha de Dios con nosotros. Y Él dijo que no iba a pelear, Él dice que no va a contender su espíritu con el nuestro. Es donde nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿no? Y cuando hacemos nuestra voluntad, ¿cómo salen las cosas? Muy mal, no mal, muy mal, ¿no? ¿Cuántos discuten? A ver. ¿Cuántos se enojan y a veces discuten? Levante la mano, sin vergüenza, sin vergüenza. Y después que discute usted, ¿qué dice? Ah, qué bien, discutí. ¡Ja! ¿Hace eso? Y si lo hace al ratito, hay algo acá adentro. Es decir, qué tronqui que soy, ¿no? ¿Para qué hablé? ¿Por qué lo hice? Y ese es el Espíritu Santo que está transformando tu vida. Que en otro momento vos que decías, más sí, y querías tener la razón. Entonces ese proceso de transformación significa que estás en las manos del alfarero. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, quédate tranquilo, estás en las manos del alfarero. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Transformados, cambiar o modificar. Y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y muchas cosas que tenemos que modificar. Por eso usted me va a escuchar siempre decir que estamos en ese proceso y que día tras día nos esforzamos. A veces nos sale bien y a veces no nos sale bien. A veces seguimos fallando y volvemos a caer. Yendo donde el Espíritu Santo conoce tu corazón, Él sabe quién sos. Y ahí te da la manito y nos vuelve a levantar diciendo, no importa, volvé a intentarlo una vez más. No importa la cantidad de veces que te caigas, sino lo que interesa para Dios es la cantidad de veces que te levantes. Porque cada vez que te levantás, lo que estás haciendo, diciendo, Señor, solo no puedo. ¿Cuántos me dicen amén?
Cada vez que te volvés a levantar, estás diciendo, Espíritu Santo, a menos que vos me guíes, me orientes, me hables, es imposible. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, solo ellos tenían que esperar. ¿Qué tenían que hacer? Esperar. Usted sabe que hay un dicho que dice que el que espera, ¿qué pasa? Desespera, ¿no? Y yo creo que no habrá sido fácil esos 50 días, 120 personas, ¿no? Si acá no somos 120, imagínense todos juntos 50 días. Jesús, ¿no? Habría distintos temperamentos. ¿Cuántos me dicen amén? Había distintas formas. Habría algunos impetuosos como Pedro, otros más tranquilos. Pero imagínense 50 días, 120 personas en un lugarcito. Por eso habla de una unidad. Pero no habla de que todos pensaban lo mismo, sino la unidad es que todos esperaban lo mismo. La unidad se lleva a cabo cuando tenían un objetivo, y el objetivo de ellos, ¿qué era? Esperar. Y me gusta porque el texto, yo estaba mirando y dice que ellos estaban, ¿cómo? Sentados. Y esto nos da la pauta de la posición no solamente física, sino espiritual de esos 120. Ellos estaban tranquilos, sabiendo que Dios le iba a dar lo que había prometido. ¿Amén? Entonces ellos estaban sentados. Entonces, pastor, ¿pero qué hacemos? ¿Avanzamos o nos sentamos? Seguí avanzando, pero esperando y creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. El Señor transformará tu casa. El Señor transformará tus hijos. El Señor transformará tu vida, tu familia, tu esposo, tu esposa. El Señor es el que lo va a hacer. Y esa es la confianza que uno tiene. Esa yo creo que es la esperanza, como dice el texto bíblico, que no avergüenza. ¿Y cuál es la esperanza? Es que si Jesús lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Si Él prometió que tu familia iba a ser salva, ¿usted cree que su familia no va a ser salva? Su familia va a ser salva. Pero esa es la confianza. Por eso es que tenemos que estar sentaditos, pero no físicamente, sino aquí adentro, tener paz de que Dios obrará para bien. Amén. Entonces, en el esperar, ¿sí?, se genera algo que se llama fe. En ese esperar había una confianza de lo que Dios había prometido por medio de Jesús, y se generó en ellos algo que se llama fe. Yo me imagino que ellos estaban deseosos, ¿sí?, de lo que Dios les daría, ¿sí?, pero no tenían ni idea cómo sería. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Y usted sabe que el Señor jamás repite las formas, porque dice la palabra que nuestro Señor es multiforme. O sea que Él jamás obra de una misma forma, porque si no estaría la iglesia de los 120. Y solamente en 120 estaría, ¿sí?, el derramar del Espíritu Santo. Entonces jamás Dios se mueve de distintas formas. Pero ellos no sabían. Ellos esperaban algo, pero no sabían qué. Mi pregunta es, ¿cuántos están esperando algo de Dios? ¿Está esperando algo de Dios? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, y lo felicito. Porque Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo hará? No tengo ni idea. No sé. Porque nosotros somos tan chiquititos frente a la inmensidad de nuestro Padre. Pero sí sé algo, que si usted está esperando quizás una sanidad, quizás está esperando una respuesta, quizás está esperando una conversión. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Una restauración? Y uno no sabe cómo Dios va a obrar, pero ¿saben qué? Le voy a dar una buena noticia. Dios va a obrar. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Transformados, Dios va a obrar. Una de las cosas que puse aquí, la transformación de nuestras vidas es un proceso. ¿Qué es? No es un acontecimiento. Un acontecimiento está marcado por un hito puntual, un evento,
un acontecimiento. Pero usted sabe que la transformación de nuestras vidas es muchas veces paulatinamente. Es de acuerdo a lo que yo quiera soltar de mi vida. Es de acuerdo a lo que yo quiera entregarle a Dios. Por eso es que no depende de Dios nuestra transformación. ¿Usted sabía? La transformación es personal y depende de lo que yo le dé al Señor. De lo que yo muera, podemos llegar a decir, de lo que yo le entregue, de lo que yo rinda al Señor. Entonces entendemos que es un proceso y viene como resultado de esperar. ¿Como resultado de qué? Veo que hay gente que a veces ora por lo que es la familia, o el esposo, o los hijos, o un trabajo, o una sanidad, y se cansa. Y bueno, ya oré 3 veces y no voy a orar más, y ya, escúchame, ya 3 veces fui al culto. Y di mi ofrenda encima. Y se cansa, ¿sabe qué? De algo de esperar. Y no entendemos que aún en ese esperar hay un trato de Dios. Hay algo que el Señor quiere sacar de nosotros. Hay algo que el Señor quiere quebrar de nuestras vidas. Por eso es que ellos tuvieron que esperar 50 días. Y en esos 50 días no lo declara el libro de los Hechos, pero imagínese todo lo que sucedió dentro. Imagínese las expectativas, los sueños, las desilusiones. No habla si alguno quiso retirarse. No habla si alguno se quiso cansar. Pero hubo 120 personas que se mantuvieron. Y en ese mantenerse, Dios respondió a su promesa. Entonces decimos que viene como resultado de esperar, de esforzarnos. ¿De qué? Esforzarnos. Cuando un hombre o una mujer se esfuerza, usted no se puede esforzar en sus propias fuerzas, sino nos tenemos que esforzar en lo que dice la palabra. Y obvio que tiene que poner sus piernitas, sus rodillitas, su voluntad la tiene que poner. Tiene que existir una fuerza o un esfuerzo humano, pero tan chiquito. Pero cuando le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo fuerzas para hacer esto. No voy a hacer levantar la mano. ¿Cuántos les cuesta levantarse los domingos a la mañana? Pero a muchos les cuesta venir un viernes, un domingo. Les cuesta. Ahora, el tema está no que te cueste. El tema está, ¿qué es lo que rindo delante del Señor? Señor, yo sé que me cuesta y muchas veces no tengo las fuerzas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que me des las fuerzas para poder estar en tu casa mientras tenga vida. Hemos hecho tantas fuerzas para tantas cosas. Hoy a la tarde, mire, no voy a hablar de partido, por favor. Hoy a la tarde hay un partido de fútbol, ¿no? Decirle que está a tu lado, cállate la boca. Usted sabe que hay gente que se fue de acá. ¿Dónde están jugando? En Córdoba, ¿no? Córdoba, se fue hasta allá y no tiene un centavo en la casa. Y se fue. Y paga la entrada. Y va. Y muchas veces cuando está diluviando, están ahí debajo, saltando. Se esfuerzan. Y después está si gana Boca o no gana Boca. Pero hay un esfuerzo que el Señor nos pide. Yo puse también el arrepentirnos. O sea, cómo somos transformados, esforzándonos, esperando, arrepintiéndonos, orando. Yo no sé si a usted le cuesta orar. Yo creo que orar y leer la palabra nos cuesta a todos. Pero está el esfuerzo. Y dice la Biblia, ¿sabe lo que dice? Que Él es galardonador de los que le buscan. Él da un premio, un regalo a los que le buscan. Ahora, si la palabra dice eso,
es porque hay algo que nos tenemos que esforzar. Hay algo que tenemos que hacer de nuestra voluntad y el resto lo hace el Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser transformado si no oro? ¿Cómo puede mi casa, mi familia ser cambiada si no leo la palabra? Usted sabe que hay una fusión hermosa entre la palabra y el Espíritu. Porque la palabra no se puede recibir si no está acompañada del Espíritu, y el Espíritu no se puede recibir si no está acompañada de la palabra. Entonces, palabra y Espíritu están entrelazados. La palabra mata, más el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Entonces, si yo leo la Biblia en mis fuerzas, si yo leo la Biblia en mi entendimiento, no voy a enganchar nada. Pero si yo me asocio, me abrazo al Espíritu Santo que está dentro mío y comienzo a mirar, comienzo a entender, comienzo a cambiar mi forma de pensar, de hablar, es ese proceso de transformación. O no me diga que nunca usted abrió la Biblia y Dios le dijo que tenía que arrepentirse de algo, o tenía que cambiar de camino, o tenía que tomar una decisión. Entonces vemos esa práctica día tras día de la palabra, de la oración, ¿sí? Nos lleva a quebrantar nuestra humanidad. Y hay algo, yo puse una palabra, vivir por fe. Vivir por fe no es vivir de lo que viene de arriba. Vivir por fe es vivir creyendo lo que Dios dice. Entonces su vida y mi vida somos vidas de fe. Dígame un gran amén. Porque usted vive por fe. ¿Por qué? Porque sabe que día tras día, ¿quién le da el aliento de vida? El Señor. Usted sabe que día tras día, ¿quién es su sanador? El Señor. ¿Quién es su libertador? El Señor. Entonces vivimos esperanzados de lo que Dios es para nosotros. Entonces su vida es una vida de fe. Pero a veces se ha malinterpretado eso, que vivir por fe es no hacer nada. Vivir por fe es actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque el reino de los cielos dice que sufre violencia. Y la violencia es el moverse. El reino de los cielos es enérgico constantemente. Y aquellos que arrebatan las bendiciones, que arrebatan las cosas del reino, son aquellos que se mueven en el reino. ¿Y quiénes son? Los que día tras día se humillan delante del Señor, los que claman a Dios. Aquellos que abren su corazón y dicen, Señor, te necesito. Aquellos que no esperan estar con el agua arriba de la cabeza, sino que momento tras momento le dicen, Señor, aunque esté en victoria o esté pasando el valle de sombra, yo me estoy aferrando a tu palabra. Entonces el proceso de transformación es el cambio total de una vida. ¿Qué es? El cambio total. Yo puse ser transformados por el Espíritu Santo, nos convierte en una herramienta de testimonio poderosa para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede hablar. ¿Cuánto el Señor los ha sacado de la droga aquí? ¿Alguien lo ha sacado? ¿Sí? Ustedes pueden hablar ¿de qué? De que Dios tiene el poder para sacarte de las drogas. ¿Cuántos me dicen amén? No sé si aquellos que han salido del alcohol, de la delincuencia, de situaciones quizás buenas o malas. Entonces usted es un experimentado por el poder del Espíritu Santo diciendo, yo sé lo que el Señor puede hacer, pero usted tuvo que ser transformado. Usted tuvo que dejar que Dios obre sobre su vida. Usted tuvo que rendir, hay unas pautas que tengo acá, tuvo que rendir algo para que el Espíritu Santo se glorifique sobre su vida. Muchas veces hemos venido con tristeza, depresión, angustia al camino del Señor, enfermos. El Señor ha sanado no solamente nuestras heridas emocionales, muchas veces nuestras heridas físicas. Y somos el testimonio real ¿de qué? Del poder de Dios. Dígame un fuerte amén. Entonces, ¿para qué tenemos que ser transformados? Para poder testificar de la grandeza, del amor del Señor. Y solo usted sabe que Dios pudo sacarlo de donde lo sacó. Solamente fue su poder, su gracia y su amor. Amén. Amén.
Entonces aquí tenemos 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, ¿qué capítulo le dije que me olvidé? 5. Verso 17 dice: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, en Cristo. Y el estar en Cristo es vivir la vida de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Es vivir. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas ¿qué? Nuevas. Puse algo tremendo. El Señor, no, fíjate que Él no promete quitar tu pasado. Que a muchos nos gustaría olvidar. ¿Cuántos me dicen amén? Pero Él no promete quitarte el pasado. ¿Por qué nos deja pensar en un pasado? Para que no te equivoques en un futuro. Pero Él no dice, mira, lo que vos hiciste, ya olvídate. No, tenemos una memoria, tenemos una conciencia. Y sabemos qué es lo bueno y lo malo. Y tenemos aquí que el trabajo del Espíritu Santo es construir, ¿saben qué? El presente y el futuro del cristiano. El trabajo del Señor es construir, formar, transformar algo que no servía en algo que sirve. Por eso la palabra dice que lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, el Señor lo llamó y nos llamó a nosotros. Personas que para la sociedad no servíamos por distintas situaciones, no entramos en sus canones allí, no entramos en las expectativas. Y dice que el Señor los llamó para avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Mediante qué? Mediante este proceso de la transformación. Él transforma algo que no sirve en algo que sirve. Por eso es que usted jamás menosprecie a un hermano, dígame un fuerte amén. Jamás lo menosprecie. Porque ese hermano valió y va a seguir valiendo la misma sangre que lo compró usted. Y quizás no sea el momento, pero en un momento el Señor puede hacer algo glorioso sobre esa vida. Entonces fíjese, si vamos a los discípulos, ¿quién podía llamar a estos discípulos? Yo no los hubiese llamado como discípulos. Yo no hubiese llamado